Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Estamos con el SP 500, como veis, baja un 0,47%. Ha estado a punto de ponerse en positivo. Ya lo decíamos desde el fin de semana, desde el sábado, que seguramente estaríamos bajistas hasta el día de hoy, que en cuanto abriese Estados Unidos, seguramente Estados Unidos se daría la vuelta. Y es lo que estamos viendo y seguramente tenga opciones incluso de acabar en positivo el día de hoy en Estados Unidos. De momento, como digo, va bajando ahora mismo un 0,39%, pero ha llegado a estar prácticamente sin bajar en algunos momentos. Si nos vamos al gráfico de horas, vemos como en esta misma hora hemos estado en un máximo de 6.871 prácticamente en positivo, ¿vale? Así que, bueno, desde que ha abierto Estados Unidos hemos empezado a recuperar. Dow Jones baja solamente 0,50 y como digo también ha estado casi en positivo. Nasdaq solo baja un 0,18% y donde sí que baja bastante es en Europa un 2,71%. También tiene que ver con el movimiento en las divisas que ahora veremos. Lo mismo con los metales preciosos que decíamos que habían abierto en la parte alta y que se darían la vuelta hacia abajo, así como las bolsas irían hacia arriba, los metales preciosos irían en sentido contrario y es lo que está ocurriendo también. Ahora lo vamos a ver, pero primero vamos a mirar Bitcoin. Bitcoin subiendo un 5,38% en estos momentos. También a la mañana veíamos la situación y el fin de semana, el sábado sobre todo, nos dejó claro que estaba en los mínimos, dándose la vuelta en el peor momento de todos, cuando estábamos ya con el ataque a Irán, acabando en positivo el sábado, ya nos estaba dando a entender lo que estaba pasando ahí, que no había ventas, ya no había más presión vendedora y que a poco que abriese un poco bien Estados Unidos, estábamos viendo que íbamos a darnos la vuelta en el día de hoy y que íbamos a subir bastante. Y es lo que está haciendo, subiendo un 5,37%. Y solo nos queda por delante romper la resistencia de los 71.577 para arrancar una buena recuperación en este mes de marzo que tenemos por delante, ¿no? Decíamos que lo del ataque a Irán había sido un paréntesis que va desde el jueves porque es cuando ya empezó a vender los que tenían información privilegiada y sabían que iba a haber ataques este fin de semana, hasta hoy, que era cuando abría Estados Unidos. Ese paréntesis se cierra hoy y volvemos a estar donde estábamos el día 25 de febrero, que era una vela alcista que nos estaba poniendo para escapar al alza y que finalmente, como digo, con ese paréntesis que se ha abierto en el mercado, con este ataque a Irán en estos 4 días, desde el jueves hasta el domingo, pues cerramos ese paréntesis y volvemos a lo que estábamos haciendo, que era intentar romper al alza para tener un rebote importante en las próximas semanas. En cuanto a MicroStrategy, pues supongo que estará haciendo también lo mismo en el día de hoy, una subida. Aquí la tenemos, un 6,29%, también a punto de romper resistencia importante. En este caso se está anticipando incluso a Bitcoin porque superar los 139,5, $139,5 sería la ruptura de esta zona de suelo, con lo cual tendríamos un escape hacia la zona de 165 posiblemente. Y ya hemos visto otras veces que MicroStrategy suele romper antes que Bitcoin. Así que si ya está MicroStrategy hoy amenazando con romper y mañana el mercado continúa así y rompe, pues no tardará mucho en hacerlo Bitcoin después también. Como decíamos, vamos al resto del mercado, materias primas. En este caso nos vamos al petróleo, que está subiendo un 7%. Ha estado subiendo más, ha estado por encima de 80 y está en 77,91. Aquí también es lo mismo que los metales preciosos. Cuando inicia el conflicto suele ocurrir que pues, abre con mucha subida, sube mucho al principio y luego otra vez afloja, ¿no? Y es posible que los próximos días, cuando todo vaya calmándose un poco o vaya yendo a menos, porque no creo que vaya más, sino que irá a menos, pues seguramente volverá hacia la zona de los 72,4 a cerrar todo este hueco que ha dejado aquí. Como decía, los metales preciosos dándose la vuelta. Ya veis que la vela es roja porque ha abierto arriba, pero lo único que ha hecho después de la apertura es ir hacia abajo poco a poco y cada vez irá a más. La plata claramente se ha dado la vuelta de subir más de un 5% o incluso un 6% ha llegado a estar subiendo, a bajar un 5%, así que desde el máximo del día hasta este punto más de un 10% de caída. Y el platino lo mismo, un 3,35% de caída cuando ha estado subiendo en la apertura, ¿no?
El euro contra el dólar bajando más del 1%, un 1,15%, mucha caída que justifica el movimiento negativo de la bolsa europea con respecto a la bolsa americana. Un 1,14% de descenso y volvemos hacia los niveles que estaba toda la segunda parte del año pasado. Seguramente apuntemos hacia la zona de 1,1587 y no me extrañaría que incluso menos en las próximas semanas. Estaba ya amenazando con caídas los días previos y al final ha roto esa zona de 1,1770 claramente y nos vamos hacia abajo. También cae el dólar australiano 0,76% y también podría iniciar una tendencia a la baja en las próximas semanas. Dólar estadounidense contra dólar canadiense a punto de confirmar un suelo en esta zona al romper 1,3720 lo confirmaría y se iría muy probablemente en el medio plazo hacia la zona de 1,39. Euro contra la libra 0,32% abajo. Había tenido recuperación estos últimos días, pero ya vemos que el euro afloja. Libra contra el yen, zona de resistencia, justo en los 210,70. De momento ese es el punto de inflexión para ir hacia arriba o hacia abajo. Y la libra contra el dólar, pues 0,81% abajo también. Ya hablábamos estos días de la posibilidad de ir a esta zona de 1,3360, incluso ha estado por debajo. Y lo más probable es que continúe hacia la zona de 1,3214. Así que ya veis, a puntito de ponerse en positivo el SP500, 0,12% abajo nada más. Lo decíamos a la mañana. Estas situaciones son así. Casi siempre es lo mismo. Casi siempre todo el mundo tiene un montón de miedo. El miedo dura hasta la apertura de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, que son los que mandan, cuando abre la sesión con una caída fuerte, empiezan a comprar y aprovechan las ofertas. Siempre. Siempre es así en Estados Unidos. Recuerdo muchas ocasiones que esto ha sido así, desde una ocasión muy gorda que pasó en 1997, que fue la primera situación clara que ocurría una situación de este estilo, y pasando por un montón de otras ocasiones que ha ocurrido siempre lo mismo. Empieza todo muy mal en Asia, continúa todo muy mal en Europa, abre Estados Unidos y el mercado se recupera. Es un patrón que se repite una y otra vez en este tipo de circunstancias y que una vez más pues hoy está sucediendo. Y como veis prácticamente vamos a terminar el vídeo y el SP500 va a estar casi en positivo, un 0,04% de caída ahora mismo y en nada, en pocos minutos lo veremos seguramente, como digo, en positivo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.